Gabriela, ¿qué elementos de este caso nos podrían indicar que puede ser relacionado con el narcotráfico? A ver, los primeros elementos, más allá, creo que es importante hablar de unos elementos básicos que tenemos como país, para empezar, que muestran, nos sitúan en un país vulnerable al narcotráfico, y es que somos un país productor de hoja de coca, que es materia prima de la cocaína, somos un país productor de cocaína también, somos un país que tenemos una gran frontera con el principal demandante y consumidor de pasta base de cocaína, que es Brasil, y además tenemos la frontera amplia de Brasil, específicamente porque Brasil es el segundo puerto de toda América Latina que más envía cocaína a Europa. Por lo tanto, Bolivia tiene una situación, una posición estratégica vinculada al narcotráfico, al tráfico de drogas, específicamente con el tema de la cocaína. Por otro lado, lo que podemos ver es el tipo de actuación de las organizaciones, de la organización criminal o de los miembros de una organización criminal. En el caso del capitán Aldunate, el propio viceministro, ha dado algunos indicios de que de que estas dos personas pudieran ser dos personas que ya antes habían asesinado a loros que son estas personas que informan a la autoridad, dan información sobre dónde pudieran estar laboratorios de cocaína, etcétera, etcétera. Estos dos sicarios ya habían asesinado a dos de estas personas en el Beni, y hoy en día estarían una vez más cometiendo un delito en contra de un policía, ¿no? Entonces, todos estos elementos nos dan a pensar que es un asesinato vinculado específicamente al narcotráfico, por las características de los miembros de esta organización criminal que también se dedicaba al narcotráfico, por eso se asesinan a los loros, pero también sin dejar de lado, digamos, un contexto más amplio de la situación de Bolivia en la región, ¿no? Gabriela, buenas tardes. Roberto le habla. La pregunta es la siguiente, esto tendría que haber se habla mucho en las redes sociales de un mensaje que quisieran enviar, porque si analizamos un poquito, hay imágenes, se observan inclusive de diferentes ángulos la imagen de estos asesinos que ingresan y llegan para poder asesinar a esta persona. ¿Se podría hablar de un mensaje que estarían enviando, o simplemente, como decía el ministro, hablar solo de un asesinato que es una vendetta por, de alguna manera, luchar contra el narcotráfico? Yo creo que no hay que descartar la hipótesis del mensaje, ¿no? Principalmente por los elementos que se han dicho. Esto ha sido a la luz del día, ha sido al haber sido estudiado. Claramente los sicarios sabían dónde hay cámaras, saben dónde hay cámaras afuera, ¿no? Dónde hay cámaras al frente. Es decir, es un escenario muy bien estudiado. Han esperado a que el capitán intente salir de la casa. Entonces, yo pienso que además, por ciertas circunstancias, el mensaje no se tiene que dejar de lado que puede ser un mensaje, pero además por la posición que ocupaba el capitán Aldunate, que era su cercanía con el poder político. Al trabajar directamente con una autoridad política, no hay que descartar esto, que pueda ser un mensaje también para una autoridad, ¿no? Gabriela, no se escuchaba mucho de este tema de enviar mensajes por medio de este tipo de crímenes. Esto se ve mucho en otros países donde se envían mensajes, inclusive les ponen carteles, les ponen alguna inicial ahí donde se dice que esto realmente es un mensaje y que tengan cuidado. Sí, bueno, aquí también se ha visto, no sé si te acuerdan, unos meses después de que se detuvo a Misael Nayar, apareció un cuerpo de un piloto boliviano supuestamente quemado o accidentado en Paraguay, que tenía un mensaje en el idioma, en guaraní. No sé si se acuerdan, que hasta el día de hoy no sabemos qué ha pasado, la familia decidió guardar silencio, ¿no? Pero sí, esto es muy característico principalmente de organizaciones criminales que operan a nivel transnacional. Háblese del PCC, del Tren de Aragua, del Comando Bermelo, y lo hemos visto, lo vemos también en México, lo vemos también en Colombia, lo vemos en Brasil, pero sí es característico principalmente de estas organizaciones, porque además como que se animan a mandar este mensaje, porque además son tan grandes, se saben tan poderosas y tan impunes, que no tienen miedo, no le tienen miedo a la autoridad, no le tienen miedo a la justicia, de actuar y de mandar estos mensajes de manera un poco, hasta se pudiera decir, a veces explícita.
Estamos todavía viviendo, bueno, lo decía en las redes sociales el expresidente Evo Morales, decía que estamos viviendo un narcoestado, decía así, en las redes sociales. ¿Es tan así? Pues puede hablar de este tipo de situaciones en esta situación, teniendo en cuenta de que hay personas que hablan de este tipo de situaciones con respecto a lo que ha sucedido con el capitán. Totalmente. Yo creo que eso es algo que nos tiene que alarmar por algunos elementos. El primer elemento es el involucramiento de policías en el narcotráfico o policías víctimas del narcotráfico y también militares. No nos olvidemos que hace un mes ha caído una avioneta boliviana con droga boliviana piloteada por un militar activo de la Fuerza Aérea de Bolivia, ¿no? O sea, y hasta ahorita no sabemos en qué ha quedado esa investigación. Ese es un tema. Pero el segundo tema son los niveles altos de impunidad de policías que están vinculados al narcotráfico. Todos los policías, caso Narcovuelo, caso Misael Nayar, caso Marcet, hasta ahorita no se ha investigado qué policía le ha avisado a Sebastián Marcet para que se vaya 1 hora antes de que empiece el operativo. No hay nadie investigado por eso, ¿no? Entonces, obviamente, ahí también hay altos niveles de impunidad. Pero, y el crimen, el narcoestado, a mi parecer, según mi análisis, se consolida cuando el crimen organizado empieza a tomar decisiones que debería estar tomando el Estado. Un ejemplo, que sea el crimen organizado quien presione para que se mantenga un ministro de gobierno a pesar de ser un mal ministro, un ejemplo, o que sea el crimen organizado el que presione para que se haga un cambio de comandante, por ejemplo, ¿no? Y así pueda tener también el crimen organizado tiene mucha plata, maneja mucha plata por el dinero que genera el narcotráfico y que esta plata se puede ser utilizada no solo para corromper estructuras estatales, pero también para tener alguna incidencia en decisiones democráticas, en apoyo, por ejemplo, de poblaciones, de organizaciones sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay una línea muy delgada que hay que tener mucho cuidado, sobre todo ahora que estamos viendo una expansión de alta incidencia del crimen organizado y con muy altos niveles de violencia y sentimiento de impunidad. Gabriela, usted dice que no hay que descartar que pueda ser esta hipótesis de que hayan enviado un mensaje. ¿Qué significa este escenario entonces de que justamente cuando estaba yendo a dejar a su hija al colegio pasa todo este crimen? ¿No podrían haber elegido quizás otro escenario, otro lugar? ¿Tiene algo que ver esto con el crimen organizado y decir que fueron realmente los sicarios y por el narcotráfico? Bueno, creo que la importancia de que haya sido en la puerta de su casa es que está ahí la familia, ¿no? Es decir, ¿cuál es lo más preciado que te pueden tocar o que pueden atentar contra uno mismo? Es la familia. Y yo creo que también estaba eso planeado, pero además por el modo en el que ellos han podido asegurar de que este crimen se ha visto por todos nosotros, ¿no? Es decir, tenemos hasta 5 ángulos de cómo ellos han operado. Entonces, eso es un elemento. El otro elemento del mensaje, y esto es una hipótesis que se está manejando al interior de la policía boliviana, es que el capitán Aldunate probablemente no hubiera cumplido con algo vinculado a una organización criminal, ¿no? Entonces eso se tiene que investigar y que parte de el mensaje es: si ustedes no cumplen, esto es lo que va a pasar. Esta hipótesis que se está manejando muy fuerte al interior de la policía creo que también tiene que ser investigada, y quiénes son quienes hubieran querido mandar este mensaje. Está por ahí detrás el Tren de Aragua, está el PCC, está el Comando Vermelo. Por lo tanto, yo pienso que es un poco irresponsable del viceministro ya solamente enfrascarlo en una posible vendetta del crimen organizado por una supuesta desarticulación de organizaciones criminales que además estábamos viendo que no se desarticulan, siguen operando, ¿no? Ellos han seguido operando a pesar de que han sido detenidos hace unos meses. En el trópico de Cochabamba también hemos visto que han detenido al cabecilla de una organización criminal dedicada a los secuestros, que ha seguido operando desde el Abra, ha sido enviado a Chonchocoro, ha seguido operando en Chonchocoro, y al final un brasilero lo mató porque secuestró a la hija de su tía, ¿no? Entonces, al final del día, yo no sé hasta qué punto esta retórica de que se desarticulan las organizaciones criminales es realmente cierta, porque estamos viendo lo contrario, ¿no? Gabriela, ¿cómo afectan estos casos
a la percepción de seguridad de la población y qué estrategias podrían implementarse para mitigar el miedo colectivo, porque no ha sido sencillo lo que ocurrió, no ha sido simple lo que ocurrió ayer. No, a ver, primero creo que es importante además entender cómo esté evolucionando la actuación del crimen organizado. Antes solo veíamos que era digamos como que un ajustes de cuentas o relaciones entre narcotraficantes. Ahora estamos viendo que quienes también son víctimas son policías. Lo que muestra la historia y los ejemplos en otros países es que de los policías pasan a los periodistas, pasan a los abogados, pasan a los familiares. Entonces, primero, este avance del crimen organizado es muy, muy preocupante, que además puede tener secuelas en nuestra sociedad. ¿Qué puede hacer el Estado? Primero, el Estado tiene que ser sincero en la lucha contra el narcotráfico, tiene que despolitizar la lucha contra el narcotráfico. ¿A qué me refiero? Ellos están únicamente enfocados en el trópico de Cochabamba, cuando el enfoque no solo debería ser en el trópico de Cochabamba, pero también debería ser en qué es lo que está pasando en Santa Cruz. ¿Por qué hay tanto brasileño miembro del PCC que se los encuentra operando en Santa Cruz y que tenían casos abiertos por narcotráfico, por ejemplo, o por asesinato en Brasil? ¿Qué está pasando en Santa Cruz? ¿Por qué no se encuentran los laboratorios de producción de cocaína? Porque por un lado vemos muchos laboratorios que se están encontrando en el trópico de Cochabamba, pero vemos que la droga sigue saliendo. Cada vez se encuentran avionetas con más de 500 kilos, con más de 1 tonelada, si se va sumando. Entonces, claramente hay una producción que nos está afectando, y nosotros, al ver que esta producción sí está siendo afectada en el trópico, ¿qué está pasando en Santa Cruz? Santa Cruz tiene además una posición estratégica, ya lo he dicho, es frontera con Brasil, es frontera con Paraguay, donde Paraguay hoy en día tiene una incursión del PCC, y al igual que Brasil, muy fuerte. Y que es lo que ven los propios miembros del PCC, es que en Bolivia la impunidad, como hay impunidad, es mejor venirse a vivir acá. Y el ejemplo claro, y esto no es solamente del PCC, Sebastián Marcet, que vivía aquí tranquilamente, tenía a sus hijos en el colegio, a pesar de haber tenido un sello rojo de Interpol. ¿Qué más puede hacer el gobierno, más allá de dejar de politizar? Y aquí hay dos cosas que son estructurales. Primero, pensar en cómo va a arreglar esta crisis institucional al interior de la policía boliviana. Tenemos una policía boliviana que está sumergida en la corrupción. Lo hemos visto en la corrupción policial dentro de las cárceles, lo vemos nosotros en el día a día cuando nos para tránsito, por ejemplo. Y también la crisis judicial, ¿no? La justicia hoy en día libera a los narcotraficantes, la justicia es muy laxa para este tipo de casos, y esto es algo que también tiene que trabajar el Estado y el nuevo gobierno, digamos, en realmente transformar o ver cómo adopta estos mecanismos que hagan que la justicia y el trabajo policial sea eficiente, porque de ahí van a ser la confianza de la ciudadanía y también la percepción del ciudadano en sentirse protegido. Bueno, voy a hacer uso de algunas palabras que están escribiendo a través de nuestras redes sociales. Agustín Vargas dice: buenas tardes, Asuntos Centrales. ¿Cómo es posible que el vehículo que usaron los asesinos esta mañana pagaron sus impuestos y la alcaldía no hizo nada? Inclusive sacó una inspección vehicular el vehículo que han utilizado estas personas. Y ahí va mi pregunta, Gabriela, en el tema de los motorizados. Hay todavía una falta de control minucioso, porque por un lado están las bandas antisociales, pero por otro lado parece que siguen apareciendo este tipo de vehículos utilizados por los mismos delincuentes para delinquir. ¿Todavía falta el control? No, más allá del control, y bueno, sí, pero aquí esta organización criminal ha tomado el cuidado de agarrar una placa clonada. Todo esto, las características de que ellos han pagado, su ITV, etcétera, etcétera, es porque está vinculada a otro usuario. El propio Aguilera ha dicho hoy día que esta placa corresponde a 3 usuarios, es decir, está clonada. Entonces aquí lo que falta es qué medidas está adoptando el gobierno para que primero no haya clonación de placas, y si hay clonación de placas sean fácilmente identificadas, ya que se sabe que se utiliza esto para la comisión de delitos. ¿No es cierto? ¿Cuál es el plan del gobierno, la estrategia del gobierno en el caso de las placas clonadas? Y ahí tiene que ver mucho también la municipalidad, porque ellos son los que otorgan. En este caso el municipio, me imagino que es de La Paz, no sé si es si es de algún municipio en específico, pero ahí tiene que haber un trabajo conjunto con los gobiernos subnacionales para este tipo de control, ¿no?
Perfecto, muchas gracias Gabriela Reyes por responder todas nuestras consultas en esta tarde.